Iglesia Católica Romana es que Jesús fue engendrado allá en la eternidad, en algún momento, y que Dios le dio vida a Jesús. Es una de las doctrinas del vino de Babilonia, y eso lo ha afirmado en concilios. Eso después llegó a ser una ley de hierro, y todo el que no aceptaba los grandes concilios de Roma era perseguido y era torturado, y hasta se le podía quitar la vida, hermanos. Se le podía quitar la vida. No es cualquier cosa lo que estamos hablando, hermanos. Así ha sido. Por eso Martín Lutero dijo: no creo en papas ni en concilios, ¿verdad? Todos ellos contradicen la palabra de Dios. Mi conciencia está sujeta ¿a qué? A la palabra de Dios. Amén. Entonces, en la mañana vimos sobre cómo Jesús fue ungido como sumo sacerdote. Empezamos viendo también por qué Jesús debe ser considerado rey y por qué su ley es eterna. Amén. Y todas las implicaciones en el plan de salvación. Nuestro hermano terminó leyendo, ¿verdad?, el verso, lo que implica que así en su humanidad Jesús dependía del Padre para darnos ejemplo, y el Padre le concedió también en esa dependencia al Hijo en su humanidad aquí en esta tierra, una humanidad caída, como dice el Espíritu muchas veces, es decir, después del pecado, no antes del pecado. Le concedió también y le otorgó el dar vida a otros. Amén. Él podía dar vida, él mismo dijo: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, pero no usó su divinidad. No usó su divinidad. En su humanidad, Él nos enseñó a depender del Padre. Bien, el Salmo capítulo 2 lo empezamos a analizar en la mañana, y era cuando se ponía un rey. ¿Se acuerdan? Cuando se ponía un rey. Este es el verso que usan los antitrinitarios, ¿verdad? Sin importar el contexto. Dice: yo declararé el decreto, mi hijo eres tú. ¿Y cómo debe de decir? Yo he llegado a ser ¿qué? Tu padre. Amén. Porque esta era una promesa. Pero nuestras traducciones, y las traducciones allí, pues desde hace tiempo atrás, ¿verdad? Te estoy hablando desde el año 386, cuando se le pide al Papa Dámaso hacer una Biblia. El Papa Dámaso pide hacer una Biblia. Nadie se sentía capaz de hacer una Biblia en aquellos tiempos. Y hubo un señor llamado Jerónimo. Jerónimo era un filósofo pagano, tenía ideologías paganas, se había educado en el paganismo, pero se había convertido al cristianismo. Y entonces finalmente dijeron: bueno, de malo a peor, pues mejor lo malo, ¿no? Y entonces dijeron: ese pagano Jerónimo, pues vamos a ponerlo a escribir una Biblia. Y fue quien escribió la Biblia Vulgata Latina, Jerónimo. Y hermanos, esa Biblia Vulgata Latina hasta el día de hoy tiene influencia en las Biblias que trae la mayoría de ustedes, en relación a la divinidad, en relación a Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que debía decir allí: tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre. ¿Por qué? Entonces continuamos el estudio. Porque la promesa en Crónicas capítulo 17, después de que Saúl muere, ¿quién le sustituye? ¿Quién le sustituye a Saúl? David. Y David, ¿verdad? Lo visita el profeta Natán y le dice: en cuanto tus días sean cumplidos, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré, ¿qué dice? Su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Y aquí viene la clave. ¿Qué dice allí? Yo le seré por padre, y él me será ¿por quién? Con hijo, cuando él se sentara en el trono. De hecho, una de las últimas, de las pocas frases de padre e hijo que están en el Antiguo Testamento en relación
a Jesús con su relación que tendría con el Padre. Es esta. A ver, les voy a hacer una pregunta. ¿Recuerdan algún verso en el Antiguo Testamento donde se hable del Padre, a Dios como el Padre y al Hijo como Jesús? Bueno, un verso más o menos en esa relación. No, todo era ¿qué? Jehová, ¿se acuerdan? Pero hay un verso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos habla algo semejante. Vamos a Proverbios capítulo 30. Vayan, vamos a la Escritura. Y está hablando acerca de la creación. Proverbios 34, ¿qué dice? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Ajá. ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y en el nombre de su hijo, si sabes. ¿Quién afirmó? Y luego dice, ¿quién es él y cuál es el nombre de quién? De su hijo. Si sabes. Miren, en la mentalidad del Antiguo Testamento nada más se confiaba en Dios Padre. Los judíos pensaban en eso, pero en la revelación que tenían a través de la simbología del santuario y la simbología de los reyes, tenían al Padre, tenían al Hijo y tenían al Espíritu Santo. Entonces, este Proverbios 34 es uno de los pocos versos en la Biblia donde dice cuál es su nombre y cuál es el nombre de su Hijo. Dice, ¿quién afirmó la tierra? ¿Quién estuvo allí? Si sabes. Entonces, en algún momento, ¿verdad? El profeta Natán le dice, yo le seré por padre y él me será por hijo. ¿Cuándo? Cuando quedara confirmado, ¿dónde? En su trono eternamente. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, es decir, de Saúl, sino que lo confirmaré en su casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Entonces, cuando Jesús ocupara el reino, ¿verdad? El Padre, es decir, Dios eterno, ¿verdad? Le iba a ser por Padre y Él le iba a ser por Hijo, y Él también es eterno. Y nosotros sabemos cuándo se cumplió eso, esto ya lo vimos. Entonces vamos a un proceso original de coronación en la Escritura, ¿está bien? Un proceso a ver, déjeme ver si aquí está. Bueno, aquí tenemos dos procesos. Todo esto tiene que ver con Salmo capítulo 2, para que ustedes se lo den a los antitrinitarios o les sirva a usted. Sí, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo es que un rey llegaba a la ciudad. Bueno, al trono. Ahí dice, Primera Reyes 1. Y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban, cuando ya habían acabado de comer, y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo, ¿por qué se alborotan la ciudad con estruendo? Entonces, ¿por qué se alborota la ciudad? Porque hay rey. Y hasta el día de hoy, cuando un presidente va a ocupar la silla presidencial, ¿hay alboroto en la ciudad? Claro, ese es el contexto. ¿Por qué se alborota la ciudad? Ahora te pregunto, cuando Jesús fue coronado rey allá en el cielo, ¿se alborotó la ciudad acá en la tierra, la ciudad de Jerusalén? ¡Claro! No hubo un gran alboroto. Ustedes están borrachos, ¿qué está pasando? Es que allá en el cielo fue coronado un rey. Amén. Lo mismo, fue ungido. Y miren cuál es el proceso. Bueno, dice aquí, ciertamente nuestro Señor, el rey David, ha hecho rey ¿a quién? A Salomón. Esto es simbología. Cuando Dios iba a ungir ¿a quién? A Jesús, allá en el cielo. Y bueno, aquí dice cómo lo hicieron, aquí dice que lo subieron en una mula, lo montaron en la mula del rey, los cuales lo montaron en la mula del rey. Oiga, y si nosotros nos vamos, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿en qué se montó a Jesús? ¿No es lo mismo también? ¿En un qué? Es lo mismo. Me quedo sorprendido de cómo el Espíritu Santo
llevó a cabo todos estos eventos en la Escritura y cómo quedaron los eventos que debían ser tan claros para nosotros para entender. Lo montaron en la mula. Eso cuando estuvo, ¿qué? Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y lo querían hacer rey, ¿verdad? Y bueno, unos días antes de su crucifixión, de su muerte. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, ¿qué dice? Le han ungido en Gión, y de allí ha subido después del ungimiento que había, hermanos, ¿qué había? Alegría. ¿Y qué más? Y la ciudad estaba llena ¿de qué? Lo vamos a ver eso en la coronación de Jesús en Apocalipsis capítulo 4 y Apocalipsis capítulo 5, hermanos. Fiesta. Una fiesta de coronación. Amén. Una fiesta de coronación. Este es el alboroto que habéis oído. Amén. También Salomón se ha sentado en el trono del reino. Bueno, ahí esta es una parte de cómo era el ungimiento. ¿Se dan cuenta? Había fiesta, antes de la fiesta se ungía. ¿Y con qué se ungía? Con aceite. Y también aquí tenemos otro en 2 de Crónicas, capítulo 23, verso 30. Dice así: y Dios dio también al sacerdote Joiada, a los jefes de las centenas, las lanzas, los paveses, los escudos que habían sido del rey y que estaban en la casa de Dios. Y puso en orden a todo el pueblo, teniendo a cada uno espada en la mano, desde el rincón derecho del ¿qué? Del templo, este es el santuario, hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa. ¿Dónde se ungía en el templo al sacerdote? ¿En qué parte? ¿En el lugar santo, en el lugar santísimo o dónde? ¿De acuerdo a lo que ustedes están leyendo allí? Hacia el altar, entre el altar y la casa. ¿Qué parte del santuario es ese? Entre el altar y la casa, no, del santo está dentro de la casa. Es el atrio. Ajá. Es en el atrio. En el atrio. Ahí se ungía. ¿Sí? Y entonces ahora nos va a hacer sentido por qué Jesús fue ungido con el Espíritu Santo acá en la tierra también. Pero también fue ungido allá en el cielo. Verso 11, entonces sacaron al hijo del rey, le pusieron la corona. ¿Y qué le pusieron en su mano? ¿Qué es el testimonio? La ley de Moisés. Todo rey cuando se ponía en el trono tenía que recibir la ley de Moisés, porque tenía que reinar de acuerdo a la ley de Moisés. Por eso en Apocalipsis vamos a tener un cordero que agarra un librito. Amén. Y la hermana Juay dice que eso es también, que ahí está involucrada la ley de Dios. Y lo proclamaron ¿qué? Rey. Y Joiada y los hijos lo ungieron. ¿Te das cuenta? Siempre cuando un rey era proclamado rey, le ponían el testimonio, un libro, le ponían la corona y lo ungían. Y luego decían, ¡viva el rey! Amén. Pero antes de eso, esto es muy importante. ¿Qué dice aquí? Lo proclamaron ¿qué? Rey. Lo ungieron diciendo, ¡viva el rey! Por eso, aquí, en el Salmo capítulo 2, dice, yo publicaré el decreto. ¿Cuál decreto? El decreto que ha sido establecido un rey. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo he llegado a ser tu padre. Soy rey en Jerusalén. En otras palabras, decía el rey. Dios ha llegado a ser mi padre, yo he llegado a ser su hijo. Ese es el contexto de Salmo 2. Ahora, ¿dónde encontramos estos dos versos? Estos dos versos los encontramos en Hebreos capítulo 1 y en Hebreos capítulo 5. ¿Sí? En Hebreos capítulo 1, verso 3, si no mal recuerdo, y verso 4. Pero, hermano, ¿qué dice allí? Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cuadra o no cuadra? No cuadra. En México decimos no cuadra, cuando lo que estamos viendo, estudiando ahorita, y de repente sale ahí la palabra ¿qué? Engendrado. Dice en Hebreos, capítulo 1, dice,
Verso 5. Pues Dios nunca le dio a ningún ángel, nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Y luego escuchen lo que dice: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Sigue diciendo, Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. ¿Se dan cuenta que ese verso sí está en su Biblia? ¿Sí está ese verso, yo seré por padre y él será mi hijo? ¿Sí? Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, dijo que le adoren todos los ángeles. Amén. Entonces, ¿cuándo es que se aplica yo seré su padre y él será mi hijo? Cuando es sentado en el trono, se le pone la corona, se le proclama rey, se le da el testimonio, entonces ahora sí, ¡viva el rey! Y había una gran fiesta y un gran alboroto en la ciudad. Vamos a Hebreos capítulo 5, ahí también está. Hebreos capítulo 5, en el verso 5. Por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Amén. Entonces, como rey y sumo sacerdote se aplica lo mismo. Más adelante a las 4 vamos a ver, hermanos, cómo la Iglesia Católica cambió todo esto. Porque esta es la base principal. Los cambios y la apostasía caen solitas cuando entendemos la base principal. Amén. Así es siempre. Y me ha ayudado mucho los consejos de la hermana Huay en cuestión a ProSalud. ¿Sabe qué dice la sierva del Señor? Dice, cuando vea una enfermedad, ¿qué dice? ¿Qué debemos tratar? ¿O a dónde debemos ir? Ella dice, vaya a la causa. Y es lo mismo. Cuando usted vea un viento de doctrina, vaya a la causa de ese viento de doctrina, vaya a la raíz. Y se va a dar cuenta que es un gran error. Después de que Salomón bueno, aquí tenemos el proceso, viva el rey. ¿Quedó claro cómo era el proceso, hermanos? Porque ese proceso se va a repetir con Cristo en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Esta es una ilustración de David siendo ungido rey. ¿Cuántas veces David fue ungido? A ver, recuerden. ¿Cuántas veces Jesús fue ungido? ¿Cuántas veces David fue ungido? ¿Recuerdan la historia? Exactamente. David andaba por allá viendo las ovejas. Llega Natán y dice con Isaí, ¿sabes qué? Vengo a hacer sacrificio a tu casa. Él sabía que venía a ungir a uno de sus hijos. Y pasa revista. ¿Y quién era uno de los primeros más presentables? El hijo mayor. Y casi él pensó que era ¿qué? Pero le pregunta el profeta, le dice, ¿Dios es este? Se quedó callado. Hermanos, por eso los profetas son humanos. No estoy diciendo que no sean inspirados, es que tienen que depender de Dios. Bueno, finalmente traen a David y miren, me gusta cómo lo narra la hermana Huay en el libro Patriarcas y Profetas. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque cuando Cristo en la tierra estuvo en la tierra, ¿fue ungido? Sí. ¿En qué momento? En su bautismo. ¿Fue ungido por el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. ¿Y cuando subió al cielo fue ungido? También fue ungido. Pero entre el ungimiento de David como jovencito y el ungimiento de David como rey, pasó un evento que lo estudiamos también durante esta mañana. Tenía que suceder algo. El rey, ungido rey, tenía que demostrar que era ungido aquí en la tierra y también en el cielo. David tenía que demostrar que era ungido y que también podía ser ungido rey. Mientras David vivía así en el retiro de su vida humilde de pastor, el Señor Dios habló al profeta Samuel acerca y dijo,
Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo tú has de llorar a Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí? Hinche tu cuerno ¿de qué? De aceite. ¿Se dan cuenta que eso era antes? Ahí está tan clarito. Hinche tu cuerno con aceite. Hermanos, la personalidad del Espíritu Santo no nos ha sido revelada. Solo con figuras. Y ve, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me has provisto rey. Toma contigo una becerra de la vacada y di: a sacrificar a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer. Y ungirme has al que yo te dijere. Bueno, se fue. Dios se equivocó, casi dice que él dijo: este es. Pero Jehová le dijo: no mire su qué. No mire su exterior. El hombre ve el exterior, pero David mira el exterior, el interior, pero Dios mira el interior. Le preguntó: oye, ¿tienes otro más? Sí, pero ese anda por allá. Pues no, pues tráelo. Y cuando el pastorcillo escuchó: oye, te anda buscando el profeta, se sorprendió mucho, porque el profeta quería hablar con él. Amén. Y cuando llega a verlo, miren lo que dice el espíritu de profecía. El solitario pastorcillo se sorprendió al recibir la llamada inesperada del mensajero, que le anunció que el profeta había llegado a Belén y le mandaba llamar. Preguntó asombrado por qué el profeta y el juez de Israel deseaba verle, pero sin tardanza alguna obedeció al llamamiento. Era de rubio, de hermoso parecer y de bello aspecto. Mientras Samuel miraba con placer al joven pastor, bien parecido, varonil y modesto, le habló la voz del Señor diciendo: levántate y úngelo, que este es. En el humilde cargo de pastor, David había demostrado que era valeroso y fiel, y ahora Dios lo había escogido para que fuera el capitán de su pueblo. ¿Qué hizo Samuel? ¿Tomó qué? El cuerno del aceite y ungió entre sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová tomó a David. Gloria a Dios. Desde aquel día David regresa al campo y empezó a escribir muchos de los salmos que a nosotros nos han inspirado. ¿Cuántos se han sentido confortados con los salmos de David, hermanos? Todos, ¿verdad que sí? Leemos los salmos porque eran salmos ya que estaban inspirados por el Espíritu Santo. Los salmos, muchos salmos estaban inspirados ya. A ver, les hago una pregunta. Cuando David derrota a Goliat, ¿fue cuando fue establecido rey o antes de que fuera establecido rey? Exactamente. Cuando usted lee en el Patriarcas y Profetas, el ungimiento de David, está el ungimiento de David y el ungimiento como rey. Y en medio del ungimiento de David como elegido, ungido y después como establecido en el trono, David derrota ¿a quién? A Goliat. En medio del ungimiento de Cristo en su bautismo y en medio del ungimiento de Cristo allá en su trono, en el santuario celestial, Jesucristo derrotó a Satanás. Goliat mañana y tarde bajaba a molestar al pueblo, ¿cierto? ¿Ya hay algún valiente? Y no había ningún valiente. El diablo siempre nos acusaba, como lo vimos en esta mañana, pero el valiente vino, Cristo Jesús. Y Él tomó la única armadura que también nosotros podemos tomar: depender de Dios. La Biblia dice ayuno y oración. Y con oración y con fe, Jesús dependió de su Padre y derrotó al diablo y lo expuso en la cruz del Calvario, así como Goliat, ¿verdad? Como David vino y cortó la cabeza ¿de quién? Del gigante Goliat. Así Cristo en la cruz del Calvario derrotó al enemigo de las almas, lo expuso
como dice el Pablo, lo dice en el Nuevo Testamento, ante todos los príncipes y principados y potestades, y lo avergonzó. Obvio que se tenía que cumplir Génesis 3:15. Ella, Dios le dice a la mujer, dice, la serpiente te va a hacer una herida en el calcañar, pero tú la vas a herir en la cabeza. Amén. La muerte de Cristo en la cruz era la herida en el calcañar, pero esa misma herida era el pisoteamiento de la serpiente que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Amén. Y de ahí en adelante se acabó el Goliat. De ahí en adelante no hubo Goliat que desafiara día y tarde al pueblo de Dios. No, nunca más. Nunca más el pecado es más grande que la sangre de Cristo. Y lo dice la Escritura de otra manera. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Dónde abundó el pecado? ¿Dónde es que abunda el pecado? ¿Dónde se transgrede la ley de Dios? En el corazón. Allí es. ¿O no? ¿Sí? ¿Y dónde sobreabundó el pecado? Perdón, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Los que estuvieron desde la mañana saben cuál es la gracia. Amén. Sobreabundó, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento sabemos que el que pecaba voluntariamente, irremediablemente tenía que morir. Pero ese sobreabundo de la gracia es que ahora que el que peca voluntariamente no muere, sin misericordia, se le da un tiempo donde analice su vida, una segunda oportunidad. Ya no hay más Goliat. El ungido lo venció. El ungido por el Espíritu Santo, Cristo Jesús, en su bautismo lo venció en la cruz del Calvario. ¿Cómo pues podía ser proclamado rey finalmente en el cielo si no hubiera derrotado a su enemigo? Desea a todas las gentes nos dice que en el monte de las olivas Jesús empezó a sudar gotas de sangre y empezó a decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, Padre, ¿hay alguna otra manera en que el hombre pueda ser salvado? Y el Padre guardó silencio, porque Él era el único Dios eterno que podía llevar las transgresiones a una ley eterna. ¿Se acuerdan? El destino del mundo pendía de un hilo. Y la sierva del Señor dice que Jesús pudo haber regresado. Pero a veces me pregunto, si Jesús regresaba al cielo, ¿regresaba como un rey? Y hay cosas que no tienen respuesta, por lo menos en mi mente. Y si regresaba como un rey, ¿qué tipo de rey? Un rey que no rescató a sus conciudadanos y un rey que no tuvo el valor para con su vida derrotar al Goliat. Me inspira la historia de David, porque él no pensó en su vida. Él dijo, ¿quién es ese incircunciso que se está mofando y burlando del nombre de Jehová? Y agarró en su mano, nosotros sabemos la onda, y 5 piedras. Cristo Jesús tomó nuestra humanidad, algo que era común para todos nosotros. Me han preparado un cuerpo. Y en nuestra humanidad, por eso lo dice Romanos capítulo 8, semejante en carne de pecado, y en la carne venció al pecado. Amén.
y con esas 5 piedrecitas se venció al Goliat. Y después que lo venció, ¿qué hizo? El pueblo gritó. Amén. Él tenía que ser rey y derrotar, digamos, el ungido tenía que derrotar antes de ser rey. ¿A quién? Al gigante. Y aquí tenemos entonces ahora sí una ilustración de siendo ungido rey. Amén. Ahí lo tenemos. Ahora ese humilde pastorcillo que había sido ungido antes había sido ungido con cuerno y con aceite, después de haber derrotado al gigante, ¿verdad? Y pasado otras cosas, había llegado el momento de ponerlo en el trono. Amén. De ponerlo en el trono. Había llegado ese momento. Y la sierva del Señor dice así: David estaba vestido con el manto real. El sumo sacerdote derramó el aceite sagrado sobre su frente, pues la unción hecha por Samuel había sido profética de lo que sucedería en la coronación del rey. Amén. La primera unción había sido una profecía. Hermanos, la primera unción de Jesús con el Espíritu Santo cuando se bautizó era una profecía de que Jesús iba a ocupar el trono de David, su padre, pero allá en el cielo. Gloria a Dios. Aquí lo dice tan claro. La hora había llegado. Y por este rito solemne fue consagrado en su cargo como vicerregente de Dios. El cetro fue puesto en sus manos. ¿Se escribió qué? El pacto de su justa soberanía. Se le dio el libro del pacto otra vez, la ley de Moisés. Y el pueblo formuló sus promesas de lealtad. Seremos leales al rey. Se le colocó la diadema en la frente. Y así, escuchen bien esta palabra. ¿Qué dice aquí? La ceremonia de ¿qué? De la coronación. Y así terminó la ceremonia de la coronación. Israel tenía ahora un rey designado ¿por quién? Por Dios. Gloria a Dios. Amén. Por eso Salmo 89 dice lo siguiente: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. Esto es David hablando. Y por eso el Salmo 89 en el verso 3 dice: hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. En ese mismo Salmo dice así, verso 19: y dijiste, he puesto el socorro sobre uno que es poderoso, he exaltado a un escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Amén. Ahora como rey. Y el verso 19 es tan claro. Él me clamará, mi padre, verso 26. Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo pondré por primogénito, el más exaltado de los reyes de la tierra. Para siempre lo conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Salmo 189. Hermanos, cuando Jesús estuvo en la tierra, hubo un cieguito, Bartimeo. ¿Y cómo le gritó a Jesús? ¿Cómo le gritó? Jesús, hijo de David. Mejor un ciego que no veía, lo veía a él como el hijo de David, que iba a ocupar el trono. Y los fariseos que tenían ojos, que tenían vista, no veían a Jesús, el hijo de David. Entonces, Salmo 2:7, que en las versiones dice
yo te engendré hoy, y que agarran los antitrinitarios. No es solo más que una mala traducción, una mala comprensión de lo que implica la selección, el ungimiento, el poner el testimonio, ponerle la corona, sentarlo en el trono y gritar ¡viva el rey! Y proclamarlo rey. De eso habla el Salmo 2, y entonces Hebreos no lo lleva cuando Cristo es puesto como rey y como sumo sacerdote en Hebreos capítulo 1 y Hebreos capítulo 5. Y la nueva traducción viviente que tenemos en español, lo mínimo que tenemos en español, esa traducción es de Tyndale y en unas horas vamos a saber por qué. Dice allí, el Señor proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy me he convertido ¿en qué? En tu padre. Y otra vez acá, proclamaré el decreto, me habló el Señor, eres mi hijo, hoy me he convertido ¿en qué? En tu padre. Cuando Cristo Jesús se sentó en el trono, allá en el cielo, se cumplió la promesa hecha a David. Alguien de tu descendencia va a ocupar el trono eterno, que no tendrá fin. Amén. Que no tendrá fin. ¿Por cuántos días Jesús estuvo en la tierra? Hechos capítulo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido, ¿dónde? Arriba. Después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quien también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante ¿qué? 50 días. No, ¿cuántos? 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios, estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. A ver, hermanos, ¿valía el bautismo de Juan? ¿Porque era para qué? Para arrepentimiento. Y no sé cuándo vayan a hacer los bautismos, hermanos, el viernes, no sé. Vamos a hablar del bautismo y el rebautismo. Porque el bautismo de Juan valía en su momento. Pero cuando Juan bautizaba todavía a Cristo Jesús, no moría en la cruz del Calvario. Después que vino más luz, los que recibieron más luz se bautizaron también. Muchos hoy están dudando. Es que yo me bauticé allá. ¿Por qué me tengo que bautizar otra vez? Bueno, para eso también hay un escrito está, hermanos. Para eso también hay un escrito está. Verso 9. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alcanzado y lo recibió una nube que lo ocultó. ¿Lo ocultó de dónde? ¿A dónde se iba? Después de 40 días, ¿a dónde se iba? ¿Y con quién se iba? Con los que habían resucitado. ¿Cuándo? ¿Cuando murió Jesús o cuando resucitó Jesús? Y cuando murió, las tumbas se abrieron y quedaron marcadas. Y cuando resucitó, esas tumbas dejaron salir a los esclavos, a los súbditos de la muerte. Y con ellos se fue. Amén. Con ellos se fue. Y cuando llegó al cielo, miren lo que pasó. Jesús asciende a su Padre. Hechos de los Apóstoles 31. Mira lo que dice. Esto es bien importante. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperar antes de empezar a esa obra. Cuando Cristo entró en los portales celestiales en la ascensión, ¿qué dice aquí? Fue que entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Se sienta allí. ¿Qué día es? Cuando se sube al cielo. ¿Día qué? Día 40. Día 40. Empieza la entronización. ¿Cuántos días dura la entronización? 10 días. ¿Qué pasa en esos 10 días? Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 5. Amén. ¿Qué pasa en esos 10 días?
Oh, hermanos, es una ceremonia de 10 días de entronización. 10 días. Por cierto, 10 días. ¿Quién también tuvo que comer 10 días? Mientras esa ceremonia era de entronización, allá arriba era una prueba para acá abajo a los discípulos. Sí, Apocalipsis 5. El número 10 es un número de prueba en la Biblia. Los jóvenes hebreos fueron probados 10 días. ¿Sí? En una de las iglesias de Apocalipsis dice: tendrás persecución por 10 días. Es decir, prueba. Si usted lee, 10 días fueron los que inició allá la coronación, pero acá abajo los discípulos eran probados a ver si ya habían dejado el orgullo, a ver si ya habían entendido a perdonarse unos con otros, si ya no estaban deseando quién iba a ser el primero. No, todo debía ser servicio. Amén. Abnegación. 10 días de prueba para el pueblo de Dios acá abajo en la tierra, para los discípulos, pero 10 días de fiesta allá en el cielo. Amén. Si acá en la tierra era un fiestón, una celebración, no sé cómo le llamen aquí. No, carnaval no. No, carnaval es carnaval. No. Pero entiendo que el mundo hace sus fiestones, ¿verdad? Echan cohetes y truenan y hacen bailes. Esa es una fiesta al diablo. Cuando hay aniversario de no sé qué, y allá las señoritas en México les hacen sus 15 años, su fiesta rosada. No sé si aquí también le hacen eso. Y dicen: echan la casa por la ventana. Se gastan un montón de dinero, aunque después al siguiente día anden pidiendo prestado. Así es el mexicano. Mexicano hace fiesta. Conjunto y no sé qué tanta cosa traen, pero después andan: oye, présteme tanto. No sé si aquí también es lo mismo, espero que no. Así es lo mismo. Es peor. Ay, hermanos, hubo fiesta en el cielo por 10 días. Apocalipsis capítulo 4, vamos a ver. Después de verso 1, estas cosas miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, etc. Bueno, dice el verso 2: y luego yo fui en espíritu y aquí un trono que estaba puesto en el cielo, y sobre el trono estaba ¿quién? Uno sentado. ¿Quién es él? El Padre está sentado, listo para recibir al Hijo, victoriosos sobre la muerte. Amén. Por eso, hermanos, Hechos capítulo 13, verso 33, ahí le dice, cuando lo resucitó, ahí se aplica también: tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre. Porque ahí es una colaboración del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la resurrección de Jesucristo. Pero cuando llega al cielo, está uno sentado en el trono, y allí ustedes ven que lo están adorando a Él, y lo están adorando al Padre. Capítulo 5. Verso 1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono, ¿qué dice allí? Un librito. Oiga, ¿no es lo mismo que le entregaban al rey? ¿No le entregaban un librito? Le entregaban un libro. Y la hermana White dice que ese libro contenía la ley de Dios y la historia del mundo. Y el que estaba sentado en el trono era ¿quién? El Padre. Por eso Jesús dice en el mensaje de la Odisea: el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Pero aquí todavía Jesús no se sienta en su trono. Está el Padre con un librito. ¿El librito cómo está? Está cerrado. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz, 5:2 de Apocalipsis: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno de abrir el libro digno, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores.
he aquí el león de la tribu ¿de quién? De Judá. ¿Sí? ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Y mira lo que le dice: la raíz de David, aquel David que se le prometió que alguien se iba a sentar en su trono eternamente. Él es el Cordero, el único que puede agarrar el librito y sentarse en el trono eternamente y para siempre. Y si nosotros vencemos, también nos vamos a sentar allí. Amén. ¿No dice así? El que venciere se sentará conmigo en su trono. ¿No dice así? Esa es la promesa. ¿Y qué necesitamos para vencer? La justicia de Cristo, que es por la fe, que no cuesta nada, que es un regalo, y el don del Espíritu Santo. Amén. Verso 6. Bueno, ahí están dice: y miré aquí en medio del trono los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba un cordero, ¿como qué? Como inmolado. Y eso lo estudiamos en la mañana, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí está la implicación del ungimiento de Jesús en el cielo por el Padre. Amén. Aquí está eso, ya lo estudiamos en la mañana. Aquí está, ahora en el contexto de la coronación de Jesús, Rey. Y Él vino y tomó el libro de la mano derecha, porque ya había sido ungido. Amén. De aquel que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, ¿qué pasó? Oh, hermano. Los 4 animales, esta versión dice seres animales, seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos. A partir de allí comienza la obra intercesora de Cristo. Amén. Inmediatamente Él llega, no es como los presidentes, yo hablo allá de mi país, ¿verdad? Llegaban al trono, a la silla presidencial. ¿Y cuándo empezaban a hacer obras por la comunidad? 10 días antes de que salieran. Inmediatamente Cristo toma el libro, es ungido, empieza a agarrar los casos, las oraciones de los santos. Empieza a trabajar, empieza a ministrar. Pablo lo dice en el 8:1 y 2 de Hebreos: tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra de Dios. Está ministrando en un tabernáculo no hecho de manos. Está haciendo algo por nosotros. Amén. Esteban se los dice de otra manera: aquellos que ustedes apedrearon, Jesús lo ha hecho rey y sacerdote. Y cuando Esteban está hablando eso, le empiezan a decir, empiezan a pensar mal contra Esteban. Le dices: ya párate. Y Esteban, ¿qué dice? Veo los cielos abiertos y al Hijo ¿de quién? Del hombre sentado a la diestra del Padre. Ya se había sentado, ya había pasado esta ceremonia. Amén, gloria a Dios. Ya había pasado. Y entonces, cuando cada uno arpas, copas de oro llenas de perfumes, ¿sí? Llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo ¿qué? Miren la Biblia, hermanos, dice que los 144,000 van a cantar un cántico nuevo. El salmista dice: cantad cántico nuevo. Y entonces, ¿qué hacen los de la organización? Pues vamos a ponerle rock, le ponemos un poco de bachata, pero que no se den cuenta, pero que suene así, que los jóvenes empiecen a mover los pies, porque es cántico nuevo. No, eso no implica cántico nuevo. Cántico nuevo implica una nueva experiencia con Dios que nunca se había tenido. Y en el cielo, mira, cuando Jesús sale del cielo a hacerse carne, ¿salió como hombre o como Dios, como espíritu? ¿Cómo salió? Salió como hombre a hacerse carne acá. Dice el himno: tú dejaste tu trono y corona por mí. ¿Salió como Dios?
como Dios, y Dios es espíritu. Jesús dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Amén. Pero cuando vino aquí a la tierra, aquel verbo se hizo carne. Pero cuando llega al cielo, por primera vez, los ángeles, ¿a quién ven? A un hombre. Ven a un hombre con un cuerpo glorificado. Pero ese hombre se acerca y toma el rollo. Y es un cordero como inmolado. Y le unge los 7 cuernos, los 7 espíritus. Y entonces Hebreos menciona la siguiente orden. Dios le dice a los ángeles, adórenlo. Amén. Adórenlo a Dios, hombre. Adórenlo. Él es el cordero inmolado. Pero no solamente fueron los ángeles, sino también los que subieron con Jesús. Amén. Los que subieron con Jesús también caen en adoración. ¿Y cuál es? Por eso se llama un cántico nuevo. Oh, hermano, qué experiencia. Un viernes todavía están en la tumba, se levantan un domingo, 40 días después están viendo al Rey de Reyes y Señor de Señores siendo entronizado en el trono del universo. ¿No decimos amén? Esos que fueron resucitados fueron gente que trabajó con Cristo allá después de la caída. Algunos que resucitaron, dice la hermana White, eran altos, otros hasta se parecían como ángeles. Todo eso lo dice la sierva del Señor. Y hermanos, a partir de allí empieza el nuevo canto. Digno eres de tomar el libro y de abrir los sellos, porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. La promesa que Dios le dio a Abraham, esta tierra será tuya porque se la tengo que quitar al enemigo. Amén. Se cumplirá después de los 1000 años. Eso pasó en esos 10 días. La entronización de Cristo. Lo que dice Apocalipsis 5. Cristo tomó el libro que estaba, ¿qué? Sellado. Por eso ya Apocalipsis 6, 7 habla de que empieza a abrir, ¿qué? Los sellos. Porque ya está entronizado. Ahora mira, la cita sigue diciendo así. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado. ¿Te acuerdas que te dije que te grabaras bien que había terminado una ceremonia de entronización allá con David? Pues también aquí terminó. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales. ¿Cuándo terminó? ¿En el día qué? 50. Y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado al Espíritu Santo del cielo a sus seguidores como prueba de que, como sacerdote y rey, había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era el ungido sobre su pueblo. Amén. Ya me ungió Dios, ya no con aceite, con el Espíritu. Y prueba de que soy el ungido y tengo todo poder en el cielo y en la tierra, les doy de ese mismo poder. Y empezó la iglesia primitiva, lo que vimos en la mañana. Amén. ¿Y en qué trono se sentó? ¿Cómo le llama? Ya lo leímos en la mañana. ¿Cómo se le llama? ¿Trono de qué? Trono de la gracia. Amén. Y cuando se termine el tiempo de gracia, se sentará en el trono de la gloria. ¿Y para qué entró en 1844 al lugar santísimo? Cuando tú lees ¿a qué entró? ¿A qué entró? A ver,
Sí, a ver, vamos a Daniel capítulo 7. Vamos, ¿a qué entró? Daniel capítulo 7. Verso 9, estuve mirando hasta que fueron puestos sillas. Un anciano de grande edad se sentó, cuyos vestidos eran blancos como la nieve, el pelo de su cabeza como lana limpia, su silla llena de fuego, sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Verso 13. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí en las nubes del cielo, como un hijo de hombre que venía y llegó hasta el anciano grande de edad, y le hicieron llegar delante de él. ¿Y qué dice? Y le fue dado, verso 14, señorío y gloria y reino, y todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Su señorío eterno, que no será transitorio, y su reino, que no se corromperá. ¿Qué le fue dado? Dice que señorío. Oiga, y entonces, ¿qué le fue dado en su ascensión? Señorío. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que él le fue dado señorío, ¿verdad? En el cielo fue sentado como rey, ¿verdad? En el trono de la gracia. Amén. El trono de la gracia. Pero en 1844 entra para recibir señorío, para recibir la nueva Jerusalén. Amén. Algún día. Para recibir a un pueblo santo. En otra manera, cuenta regresiva. Para hacernos sus hijos, sus súbditos. A partir de 1844 es la cuenta regresiva para nuestra salvación. Y ahora cuando venga, vendrá en la gloria de su Padre. Amén. Vendrá en la gloria de su Padre. Él entró para recibir señorío y reino, sí. Cuando termine el juicio investigador, nos va a recibir a nosotros. Pero después de que terminen los 1000 años, ¿recibirá a quién? ¿A la nueva qué? ¿Se acuerdan que vamos a bajar en la nueva Jerusalén? ¿Se acuerdan? No es cierto eso. ¿Han leído? ¿Cuántos han leído Conflicto de los Siglos? No, hermanos, no crean todo lo que un predicador les diga. Tienen que constatarlo ustedes mismos. A ver, vamos a ver esto, vamos a ver. No digan amén, nada más así, mis hermanitos. Los amo, los quiero en Cristo. Lea el último capítulo de Conflicto de los Siglos. Lea el último capítulo de Conflicto de los Siglos. ¿El fin de qué? A ver, vamos a leerlo. Ahí está. ¿Sí? Al fin de los 1000 años, Cristo regresa otra vez a la tierra. Le acompaña la hueste de los redimidos. Le sigue una comitiva ¿de qué? De ángeles. Al descender en majestad aterradora, manda a los muertos impíos que resuciten para recibir su condenación. Se levanta su ejército innumerable como la arena de la mar. ¿Qué contraste entre aquellos y los que resucitaron en la primera resurrección? Los justos estaban revestidos de juventud, belleza inmortales. Los impíos llevaban las huellas de la enfermedad y de la muerte. Todas las miradas de esta inmensa multitud se vuelven para contemplar la gloria del Hijo de Dios. A una voz, las huestes de los impíos exclaman: bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ven ahí la ciudad? ¿Hasta ahí ven la ciudad? Bueno, entonces, ¿dónde está la ciudad? Bueno, aquí dice aquí habla de los impíos. Entonces, ¿qué dice aquí? Cristo baja sobre el monte de los olivos. ¿Dónde está la ciudad? ¿Ya pisó el monte de los olivos? De donde ascendió después de su resurrección. Es decir, antes de los 40 días. Bueno, en el día 40 más bien. Ese día Jesús estaba en el monte de los olivos, pero ese mismo día estaba sentado
Horas después, no sé cuántos, no sé. Ahí mi mente no se va a meter a especular. Ese mismo día que estaba pisando el monte de los olivos, ese mismo día estaba sentado en el trono proclamado. 10 días duró la fiesta. Pero después de los 1000 años baja a ese mismo monte. Amén. De donde ascendió. Y donde los ángeles repitieron la promesa. Aquí está, ¿verdad? Ahí está, eso ya lo vimos. Y aquí está toda la promesa. Todo en aquel día será único, único será su nombre. Y luego, ¿qué dice? ¿Por qué baja? Dice, Cristo baja de donde ascendió. ¿Y qué más? En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de Sión. ¿Por qué, hermanos? Porque sus pies tienen que purificar el monte de Sión. Amén. Para recibir a la nueva Jerusalén. Y por eso dice acá, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo. ¿Ya están en la tierra? ¿Ya están en el monte de los olivos? A ver, ¿con quién bajó Cristo? ¿Con los redimidos? ¿Con quién más? Con los ángeles. Y mira, dice, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo en su deslumbrante esplendor, se siente en el lugar purificado y preparado para recibirla. Y Cristo y su pueblo y los ángeles, ¿qué dice? ¿Cuándo se entra en la ciudad? Cuando ya la ciudad llega, está purificada porque Cristo la purificó, ya está Cristo allí con los ángeles y ¿con qué más? Con los redimidos. Y una vez allí, sentada la ciudad, entonces ahora sí entran ¿quiénes? Los redimidos y los ángeles. ¿Cuántos han leído Conflicto de los Siglos, hermano? Me están preocupando. Y se cumple. A tu descendencia daré esta tierra por heredad. Amén. Hermanos, ya muy pronto, por lo menos terminará este mundo. Las señales dicen que la imagen de la bestia se formará antes de que termine el cierre de la gracia. Por cierto, por allí anda un folletito de los 2031. Los 2031, ellos dicen que la imagen de la bestia es el domingo. No, esa es la marca de la bestia. La imagen de la bestia, dice, para saber cuál es la imagen de la bestia, vámonos cómo se formó la primera bestia. Cuando la iglesia pidió la ayuda del poder civil. Ahí se formó la bestia. Para que el protestantismo haga una imagen a la bestia, tiene que pedir la ayuda del Estado. ¿Y cuántas iglesias no están pidiendo hoy la ayuda del Estado? Hermanos, hoy, incontables son las iglesias que están pidiendo la ayuda del Estado. Davidianos están registrados en Estados Unidos. La iglesia libre está registrada en Estados Unidos. Secretos de sellados de Esteban Borr. Ministry Internationals del hermano Gates. La iglesia de la Reforma 1. La iglesia de la Reforma 2, la Corporación Adventista, el Evangelio Eterno, tantos ministerios que están registrados y unidos. Hermanos, la unión con el Estado es una señal de que la imagen de la bestia pronto las iglesias agarrarán el poder del Estado y cuando lo tengan van a imponer sus dogmas, incluida la marca de la bestia, es decir, el domingo. Jesuitas están registrados en el Estado, los manejan. Y estoy hablando como iglesia. Y algunos dicen, bueno hermano, pero es que usted tiene carnet de identidad. Es que usted paga la luz. Es que usted tiene carro y tiene que ir a sacar su ¿cómo le llaman aquí su brevet? ¿Su brevet? Sí, su brevet. Después me explica qué es eso. Su licencia de conducir. Como ciudadano uno vive en este mundo y como ciudadano Jesús dijo, dale al César lo que es del César. Del César son las cosas de este mundo terrenales. Eso es del César, lo que se acaba. Pero del César no son las cosas espirituales. Y la iglesia es algo espiritual. Amén. Son asuntos espirituales. Y lo espiritual es de Dios. Al César lo del César, a Dios lo que es de Dios. Amén. Y le dijeron, ¿es lícito darle tributo a César? Al César, dale lo del César.
Pero hoy la gente no sabe lo que es del César. Del César es su locomoción. ¿Me explico? Lo tiene que ir a registrar, o cómo le llaman aquí en Chile le llaman locomoción a los carros y todo, ¿no? Del César es su autobús, su carro, su coche, no sé, su auto, su motoneta, su moto, no sé, como usted le diga. Del César es eso, del César es él le da su identificación. Y cuando Cristo estuvo en la tierra, María y José lo llevaron ¿a qué? A que el César claro, un censo. Al César lo que es del César. Hoy hay vientos de doctrina. No, al César nada. El César, lo civil, matrimonio civil, eso es del César. ¿Y para qué sirve el matrimonio civil? Algunos ya nos están queriendo casar por lo civil, dicen nada más por la iglesia. Hermano, el César no controla la iglesia, pero controla otras cosas. El César ha sido puesto, Romanos capítulo 3, en el contexto de justificación por la fe, para castigar el que es apartado de la justicia de Cristo. Dice, porque los magistrados están para infundir temor al que hace el mal. Para eso. Y Dios lo puso. En el contexto de la justicia de Cristo está hablando Romanos. Y Romanos 13 dice eso. Y dice allí, y si usted sigue leyendo, al que tributo, tributo, y luego dice, porque no matarás, no adulterarás, y otras cosas, cumplen también la ley de Dios. ¿Para qué ha sido puesto el César? Para castigar a los que matan, a los que roban, ¿sí o no? Sí, para eso. Y digamos que alguien mata a una persona ahorita, y el César le pone 40 años en la cárcel, pero tú vas... Y ya está juzgado, todo 40 años va a estar allí. Y tú llegas con tu Biblia. Y en un mes él entiende el Evangelio. Vamos a poner un ejemplo. Y él pide perdón. ¿Lo puede perdonar Dios cuando él entiende el Evangelio? ¿Lo puede perdonar? Sí. ¿El César lo puede perdonar también? Tiene que cumplir su condena. El César perdona lo material. Castiga lo material, lo externo. Pero Cristo se va. Si tú violas mi ley, yo te voy a castigar. Entonces hoy hay grupos que están diciendo, no, nada más nos vamos a casar ante Dios. Correcto, es ante Dios y ante quién. ¿Por qué? Es muy obvio. El día que la muchacha y el muchacho, el chamaco, la chamaca, digan, ay, pues ya se me acabó el amor, te dejo y me voy con otra, me voy con otro. Ah, no, pues nada más nos casamos ante Dios, pero ya no quiero nada de Dios. A Dios no hay ningún papel, ningún compromiso. Y llega a otra iglesia. ¿Sabes qué? Te quiero, te ríes bonito, es otro, lo otro. Y la otra muchacha dice, ¿estás casado? No. Y como no hay ningún papel, no hay nada, no cometerás adulterio. Se viola. ¿Me explico para qué es eso, hermanos? Sí. El César, lo del César, a Dios lo que es de Dios. Hay muchos vientos de doctrina ahora, pero solo, ¿y a qué vamos, hermano? Con una delicado estudio de la palabra de Dios. Nos pueden cambiar algo. ¿Saben una cosa? Yo por años creí que ya tenía un cuarto apartado en la Nueva Jerusalén para venir viendo para abajo. Pero cuando leo el Espíritu de Profecía, dice, desciende Jesús con los santos ángeles, los redimidos. Llegan a la tierra, pues, pisa el monte de los olivos, baja a la Nueva Jerusalén y ahora sí entran los redimidos. Entonces, hasta aquí, ¿ha quedado claro el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? La entronización en el Nuevo Testamento, la capacidad del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo para que nosotros fuésemos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué lo somos? Por todo eso, hermanos. Y si alguien no ha pensado bautizarse o rebautizarse, en primer lugar es una decisión personal. En segundo lugar, es una respuesta al amor de Dios. Amén. No lo haga porque, bueno, nada más por emoción. En tercer lugar, Jesús dice, el que a mí viene no lo echo fuera. Amén.
No le echó fuera. ¿Cantamos un canto? ¿A qué vamos a pasar después? Vamos a pasar entonces, vamos a revisar la Biblia católica romana y cómo ellos dicen engendrado y cómo dicen que Jesús es sustancia, ¿sí? Para que vean todo. Y entonces vamos a ver por qué los pioneros usaron una Biblia King James que dice engendrado. ¿Estamos listos para eso? Pero nos colocamos en pie entonces y cantamos.